ya les dije que el video del virus no era importante. Y hoy día vamos a continuar ahora hablando de la primera biomolécula importante, que serían las proteínas. ¿De qué están hechas las proteínas? ¿Cuál es la utilidad de las proteínas? Aminoácidos. Aminoácidos. Muy bien, aminoácidos. Estos aminoácidos se tienen que estar de acuerdo a sus estructuras esenciales y no esenciales, como nuestras compañeras, siendo los esenciales lo que tú sí o sí necesitas consumirlos en los alimentos. ¿Sí? No tienes opción de no consumirlos en los alimentos, tienes que consumirlos sí o sí. Y ahora, los no esenciales los puedes consumir en el alimento, no hay problema. Si no los consumes también no te preocupes, porque consumiendo ya los esenciales o a partir de algunas rutas metabólicas ajenas a lo que es los aminoácidos, tú puedes empezar. Estábamos viendo hasta hace un rato en la exposición de su compañera que nosotros podíamos sintetizar aminoácidos no esenciales a partir de metabolitos del ciclo de Krebs. Y como saben, los metabolitos del ciclo de Krebs, ustedes hasta ahora han relacionado siempre con la síntesis de carbohidratos. Entonces, tu cuerpo consigue sintetizar proteínas a partir de carbohidratos. Por rutas, ¿no? Hace un rato estaba el ciclo de Krebs, el alfa-acetoglucarato, el oxalacetato, el glutato, el fumarato, todos ellos son metabolitos del ciclo de Krebs. Entonces, basta con que yo coma azúcar y yo ya tengo ese ciclo de Krebs. Basta con que yo tome lípidos por un proceso de la beta-oxidación, también voy a tener acetilcoenzima A y también voy a tener ciclo de Krebs. Entonces, yo consigo sintetizar aminoácidos a partir de otras rutas, porque están súper ajenas a las proteínas. El problema estaría, ¿no? Sobre todo el grupo que le va a tocar en algún momento hacer regulación de metabolitos, que creo que es la semana 11, o sea, van a ver que es la integración de todo, ¿no? Vamos a integrar cómo los carbohidratos influencian lípidos, cómo los lípidos influencian proteínas, cómo las proteínas influencian ácidos nucleicos, cómo está el ciclo de la vida de la pentosa. Vamos a ver varias vías que van a estar incorporadas. Entonces ustedes básicamente el día de hoy, la forma de ser, el carácter que tienen, porque el carácter es hereditario, el carácter se hereda. Sin embargo, lo que ustedes ya tienen ya no es carácter, es personalidad, ¿verdad? Ya pasaron al siguiente nivel. El carácter es con lo que uno nace. Y uno aprende a dominar su carácter durante la infancia. Después ya viene el aprendizaje, ya viene toda esta parte psicológica, en la cual ustedes ya desarrollan lo que es la personalidad. Pero bueno, el carácter, las características físicas que ustedes tienen, el tamaño que tienen, el color de ojos, el tipo de cabello, todo lo que ustedes tienen, incluso hasta la parte metabólica, si ustedes tienen alguna alergia, si ustedes tienen alguna enfermedad autoinmune, cualquier enfermedad que ustedes tengan, se va a deber a proteínas, ¿sí? Las proteínas entonces son los que van a determinar a ustedes. Y estas proteínas, ¿cómo su cuerpo sabe de dónde sintetizarlas? ¿Cómo sabe su cuerpo cómo es la proteína? ¿O qué proteínas los hacen ustedes? ¿De dónde creen que viene esa información? ¿De dónde viene la información para sintetizar a las proteínas? Porque ustedes sintetizan proteínas, ¿verdad? De la célula, ¿ok? ¿Qué parte de la célula tiene la información para sintetizar proteínas? ¿Quién? ¿Quién? El núcleo. El núcleo. ¿Qué parte del núcleo? ¿Ribosoma? ¿Quién? ¿El ribosoma? No. El ribosoma hace la traducción. El ADN. Entonces, las proteínas que ustedes sintetizan son consecuencia del ADN que ustedes tienen. Entonces, las características físicas que tienen, las características, hasta como le digo, hasta la personalidad, hasta el carácter que ustedes tienen, es justamente por el ADN, que es totalmente hereditario. Entonces, ahora, estas proteínas pueden tener diferentes conformaciones y ser mucho más complejas, como veremos la próxima
animal. Podremos tener cadenas totalmente lineales, ¿no? Lineales de aminoácidos, a lo cual se le conoce como secuencias primarias. Tendremos secuencias secundarias, que ya son alfa o beta, que habíamos visto la semana pasada, que se establecían por puentes de hidrógeno o puentes de azufre. Y tenemos estructuras terciarias, que es la unión de las secundarias, y después terciarias, que hacen la unión, que hacen ya las cuaternarias. ¿Ok? Bien, al finalizar la sesión, el estudiante describe la estructura, clasificación y propiedades físico-químicas de los aminoácidos a través de conocimientos y ejercicios prácticos. Cada forma de vida se define en gran parte por las proteínas que produce. Las proteínas intervienen en casi todos los procesos. Bien, entonces, viendo rápidamente o recordando rápidamente lo que era el dogma central de la biología, entonces nosotros tenemos que el ADN que ustedes poseen va a ser el responsable del tipo de proteínas que tú tienes. ¿Ok? Este ADN no es inmutable durante toda tu vida. De hecho, que si hablamos de mutantes desde ese punto de vista, todos nosotros somos unos mutantes. Cada vez que hay una mitosis, aproximadamente el 5% de tu ADN muta, ¿no? Hay una mutación del 5% en cada mitosis que tú haces. Cada célula que tú haces varía genéticamente el 5%. Entonces tú entenderás que durante todo tu transcurso de vida tú vas a sufrir muchas mutaciones, ¿sí? Y vas a seguir mutando y vas a seguir mutando, lo cual no tiene nada o estaría poco influenciado de repente en lo que es la meiosis, pero sí en la mitosis, lo cual te puede explicar por qué en el transcurso de la vida algunas personas se vuelven intolerantes a la lactosa, o algunas personas de repente desarrollan algún tipo de cáncer, pero justamente por consecuencia de las mutaciones en el transcurso de la vida. ¿Okay? ¿Cuáles son las etapas del dogma? Tenemos el ADN que se encuentra en el núcleo. Este ADN se libera en el citoplasma en forma de, este ADN se traduce a ARN, el ARN sale del citoplasma y después este ARN que se encuentra en el citoplasma comienza a sintetizar a las proteínas. El proceso de ADN hacia ARN se llama transcripción y de ARN a proteínas traducción. Y solo es en el momento de la traducción que estaría trabajando ese ribosoma que había comentado su compañero. En las células eucariotas, ¿en qué parte se encuentra el ADN? En las eucariotas, en el núcleo. ¿Y en las procariotas? ¿Dónde? En el citosol, ¿sí? En el citosol. Citoplasma, bueno, pueden decir citoplasma, en este caso también es correcto. Químicamente, las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. El azufre solo se encuentra en dos aminoácidos, en la metionina y en la cisteína. Solo son esos dos aminoácidos que tienen azufre, siendo que el azufre, en el único de los dos que consigue ser fuente de azufre, es en la cisteína. La cisteína es el único de los aminoácidos que consigue ser fuente de azufre. La metionina no. ¿Sí? Entonces son solo dos que tienen azufre, la metionina y la cisteína. De estos compuestos, el peso del aminoácido, el 16% aproximadamente es nitrógeno, y este nitrógeno lo está formando los enlaces peptídicos. ¿Entre quiénes se forman los enlaces peptídicos? Entre el grupo carboxilo de un aminoácido, ¿sí? El grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de un aminoácido. Acá estaba el grupo carboxilo y acá estaba el grupo amino. Cuando estos dos se juntan, se llama enlace peptídico. ¿Sí? Eso también me explica por qué cuando yo veo una proteína, yo siempre puedo decir que es su lado carboxiterminal o su lado amino terminal. El lado carboxiterminal es donde tengo el grupo carboxilo y el grupo amino terminal
grupo amino. Y siempre voy a tener solo un grupo carboxilo y solo voy a tener siempre al otro lado un grupo amino. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Primero, las proteínas están relacionadas con el movimiento muscular a partir de lo que es los filamentos de actina y miocina, que cuando interactúan hace que el músculo se contraiga o se relaje. Después, estos mismos filamentos, después estas mismas proteínas también pueden estar relacionadas con lo que es el movimiento de los flagelos de los espermatozoides. No del esperma, del espermatozoide. Mira, ahí está escrito mal, el espermatozoide. El espermatozoide tiene movimiento justamente con el movimiento de los microtúbulos que se encuentra dentro de ellos, igual que los cilios. Otro de los alcances es el soporte mecánico, ya que le da plasticidad, ¿no? Como colágeno al cuerpo, entonces le da elasticidad al cuerpo mecánico. Protección inmunológica. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas glicosiladas, son glucoproteínas. Entonces, estas glucoproteínas trabajan para poder detectar antígenos de muchos patógenos. Patógenos que en su estructura pueden ser proteínas también, van a ser reconocidas por nuestro cuerpo y que después las células B van a poder, una vez que sean estimuladas, secretar a estos anticuerpos. Otro ejemplo son las enzimas, donde ahorita se ha utilizado la palabra todas, pero no necesariamente es todas, realmente es 99.9. El 0,1 que falta son ribosimas, que también tienen la misma capacidad catalítica. ¿Qué quiere decir una capacidad catalítica? La capacidad catalítica de las enzimas o de los aceleradores de reacciones es que ellos pueden, como les acabo de explicar, acelerar reacciones, y una de las características es que ellas no intervienen en la reacción. O sea, ellas tal como participan en la forma molecular, en la forma estructural que tienen, salen igual como participan, ¿sí? Ellas no tienen ninguna modificación durante la reacción. Ellas solo hacen que el producto acelere la reacción y se dé menor tiempo y se dé que el sustrato acelere la reacción y se dé el producto en menos tiempo y disminuye la energía de activación de la reacción, pero ellas no participan. Otra actividad es el transporte de oxígeno, como el caso de la hemoglobina y de la hemoglobina, y el transporte de hierro, como la transferrina. También pueden servir de almacén, como en el caso de la ferritina, que almacena el hierro en el hígado. ¿Okay? También tenemos la generación y transmisión de impulsos nerviosos a través de los péptidos, los neuropéptidos. ¿Sí? Son pequeños péptidos que son sintetizados por las neuronas y que sirven para llevar información de un lado, de una neurona a otra neurona. Esas estructuras, como les había dicho, pueden ser primarias cuando son lineales los aminoácidos, secundarias cuando forman el alfa hélice o la beta plegada, terciarios cuando se comienzan a combinar las estructuras secundarias, y cuaternarios cuando estructuras terciarias participan entre ellas y comienzan a interactuar ya de forma molecular, ya de forma global, como veremos en la próxima clase. Les voy adelantando que las únicas que tienen función normalmente son las terciarias y las cuaternarias. Las primarias y secundarias casi siempre carecen de función, excepto la insulina, que es una estructura primaria. Bien, ¿cuál es la estructura de los aminoácidos? Los aminoácidos se caracterizan por tener un carbono central. A este carbono central van a estar unidos 4 enlaces para hacer la red del octeto, y a este carbono central se le llama carbono alfa, o también llamado carbono pilar. ¿Sí? Se llama carbono pilar o alfa.
¿Por qué quinalo alfa? Porque tiene 4 enlaces diferentes. Por un lado, tienes al grupo amino, ¿sí? Que es el NH2. Tienes al grupo amino, el NH2. Y tienes el grupo carboxilo, que es el COH. Tienes un radical, y tienes el radical y tienes un hidrógeno. ¿Qué es el radical? El radical es una secuencia de carbonos que pueden ser alifáticos, que pueden ser aromáticos, que pueden incluso tener más grupos aminos, más grupos carboxilos. O sea, esencialmente, si te das cuenta, hay una estructura que es idéntica para todos, que es el carbono viral, el grupo amino, el grupo carboxilo y el hidrógeno, y tienes una secuencia que es totalmente diferente, que nos va a hacer diferentes unos de los otros. Ese que los hace diferentes uno de los otros es el grupo radical, ¿sí? Ese es el radical. Entonces, estamos hablando de los 20 aminoácidos estándar que decía su compañera. Los 20 aminoácidos estándar van a tener 20 radicales diferentes entre ellos, porque si no serían idénticos. Estos grupos amino y carboxilo tienen también la característica, o en general los aminoácidos tienen la característica de trabajar como buffers. ¿Ustedes recuerdan de qué estaban hechos los buffers? ¿Buffers? Los buffers, amortiguadores o tampones, que iban a la semana pasada. ¿De qué están hechos? Tienen dos estructuras centrales o dos estructuras importantes. Una parte ácida y una parte básica. Entonces, si mis aminoácidos tienen la característica de trabajar como buffers, entonces ellos también tienen esa estructura. Tienen por un lado una parte ácida, que sería el grupo carboxilo, y una parte básica, que sería el grupo amino. ¿Cuáles eran las características de ser ácido? ¿Qué eran los ácidos? ¿Qué son los ácidos? Hidrogeniones. Entonces, si mi parte carboxilo puede botar hidrogeniones, o sea, hidrógenos, ¿cómo quedaría esto? Quítale el hidrógeno, ¿cómo queda? CO. Entonces, cuando se encuentra como COH, tiene una carga cero. Pero cuando se va el hidrógeno, ¿con qué carga se va el hidrógeno? ¿Qué carga tiene el hidrógeno? ¿Perdón? Positivo. Entonces, si es que ella se va, ¿cómo deja la molécula? Negativa. Tenemos al grupo amino, el grupo amino NH2. Él trabaja como una, ¿qué les dije? Ácido base. Como la parte base. Si hace base, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hacen las bases? Secuestran, ¿verdad? Entonces, si él secuestra un hidrógeno, ¿cómo va a quedar esto? Este 2 está acá, porque acá está mal puesto. Esto está mal puesto. Fíjense este 2 acá. Y el 2 esto debería ser así. H2N. Acá han puesto mal el 2. Olvídense este 2. H2N. Si gana un hidrógeno, ¿cómo va a quedar? NH3. ¿Y con qué carga? Positivo. Entonces ya vas entendiendo arriba por qué esta tablita, ¿no? Cuando está con NH2 es 0, cuando está con NH3 más 1. En lo H0, cuando pierde el hidrógeno se va como positivo, el oxígeno que queda negativo. Ese H3 es 0, cuando se va el hidrógeno, el azufre me queda como negativo. ¿Está bien? Bien, y acá tenemos a los 20 aminoácidos separados por si son esenciales, si no esenciales, y también separados por los grupos a los que pertenecen. Si son aromáticos, si son alifáticos, si son ácidos, si son bases, si tienen carga neutra, todo eso lo tenemos en este pequeño gráfico, que ya lo vamos a ver.
Bien, esto necesito, bueno, perdón, esto se aprendan todo, pero esto también lo suelo tomar. Tienes que saberte los 20 aminoácidos y las 20 siglas que los separan. Entonces, yo del examen, yo ya doy por hecho de que tú puedes saber o el nombre por extenso o también puedes saber el nombre reducido, el nombre abreviado en 3 siglas. Yo no les solicito el de una sigla porque inicialmente no tiene mucha relación los nombres con los nombres del aminoácido con la abreviatura. Entonces se hace complicado tratar de aprenderlo. Por eso que no les exijo que se sepan con uno solo. Pero sí necesitan saberlo con todo. Porque es prolina pro, valina val, glicina gin, o sea, los nombres son bastante comunes. Por ahí el que le puede dar problemas es el ácido glutámico con la glutamina, se puede confundir, o si no el aspartato o la aspargina. Entonces ellos tienen siglas comunes, pero nada que no te puedas aprender en tu vida. ¿Okay? Estos 20 aminoácidos se les llama aminoácidos estándar, porque son los que normalmente se encuentran a la hora de hacer la traducción o la transcripción. Acá nuevamente los tenemos agrupados por familias. Acá están los ácidos, acá están las bases, los neutros. Acá tenemos a los alifáticos y a los aromáticos. Y ya que estábamos hablando de aminoácidos estándar, un aminoácido estándar entonces es los 20 que acabamos de ver, también van a existir los no estándar. ¿Cuál es la diferencia del estándar y del no estándar? El estándar es la histidina simplemente, la prolina simplemente, la serina simplemente. En el caso de los no estándar, que también se encuentran en la naturaleza, son modificaciones genéticas de los aminoácidos estándar. Por ejemplo, si yo le adiciono un grupo metilo a la histidina, se va a llamar 3-metilhistidina. Si yo le adiciono un grupo hidroxilo a la lisina, se va a llamar hidroxilisina. Entonces, los no estándar suelen formar parte también de las proteínas, pero son modificaciones de las proteínas de los aminoácidos estándar. Entonces, mi cuerpo utiliza aminoácidos estándar, pero estos aminoácidos estándar pueden ser modificados químicamente y me van a dar lugar a los aminoácidos no estándar. Bien, entonces acá tenemos al carbonoquiral, grupo amino, carbonoquiral, hidrógeno, grupo carboxilo y el radio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Doctor, Diga. una pregunta. ¿Y cuando mezclo los nombres, cómo sé cómo nombrarlos correctamente? ¿Cómo? Arriba puso otra diapositiva donde ponía que se unían dos y se formaba un nombre no tan común. Eso. No, en este caso lo que yo voy a hacer es, primero, es de conocimiento. O sea, que sepas que hay estándar y no estándar. Estándar, lo que tu cuerpo utiliza normalmente. Y los no estándar son las modificaciones de ellos. Eso es todo. No te voy a preguntar cuáles son los aminoácidos no estándar. Te voy a preguntar sobre los aminoácidos estándar, sobre los 20 aminoácidos estándar. ¿Sí? Los que están en la tablita, en esta tablita, en esta tablita. De los no estándar no, solo quiero que entiendas que son modificaciones a partir de los estándar y que se encuentran en la naturaleza. Entonces no me va a pedir que describa cada uno. De los no estándar no. De los no estándar no. Solo necesito decir que sepas que existe una familia de aminoácidos no estándar. Se termina 12, ¿verdad? ¿Ya se termina 12? Sí. Comenzó 8:30. ¿Están cansados? Sí. Levanta la mano, ¿quién está cansado?
no están cansados, entonces seguimos. Ese levanta la mano. Ahora está cansado. Ahora levanta la mano. ¿Quién está cansado? A ver si le doy un reto.